A ver, la ballena es fundamental dentro de varias mitologías. El ladrido del perro es básico y se va a oír en el fondo porque pues mi casa está llena de perros y yo vivo con perros. Yo soy una especie de perro además de ballena, así que no se preocupen tanto por el ladrido del perro. Y Gustavo, eso era bellísimo, Gustavo los criaba con atún y Nestum. Entonces les hacía unas papillas a los perros, les ponía babero y les daba como a bebés. Gustavo Zalamea nace en Buenos Aires en el año de 1951, hijo de la crítica de arte Marta Traba y del periodista Alberto Zalamea. Vive sus primeros años en Roma y Santiago de Chile. Llega a Colombia en 1954. En su adolescencia, viaja por distintas ciudades del país acompañando a su madre, y en 1969 ingresa a estudiar arquitectura en la Universidad Nacional. Conocidos de la escuela, del colegio, francés. del liceo francés, chiquitos, y desde conocidos con una vida juntos muy intensa. Bueno, ¿y cómo era Gustavo de chiquito, de niño? Los primeros recuerdos que tengo bien firmes era en el deporte. Él era un buen deportista, éramos buenos deportistas. Y en relación al deporte hicimos una amistad muy fuerte, jugando básquetbol principalmente, pero también voleibol, muy poco fútbol, aunque Gustavo era el fanático del fútbol, pero en el colegio no se jugaba fútbol. Oye, Rami, ¿y tú crees que el hecho de ser el hijo de Marta Traba haya dejado alguna huella importante sobre Gustavo en su infancia, en su desempeño escolar y en su definición como artista? Muy evidentemente. ¿Sí? ¿Tú sentías eso? Gustavo yo fui mucho de la casa de Gustavo, de las casas de Gustavo, porque en su adolescencia era la casa de Marta por un lado, que muchas veces estaba lejos, y la casa de Alberto. Entonces pero estas dos casas eran muy fuertes, evidentemente eran muy fuertes, y Marta tenía una ascendencia primordial en Gustavo. Yo creo que primordial en su expresión, Alberto más en su razonar, pero Marta en su expresión enormemente. Claro, porque entre otras cosas Gustavo era terriblemente parecido a Marta, incluso físicamente. Y le profesaba Gustavo a Marta un respeto y un amor profundo, ¿verdad? Yo recuerdo mis primeros andares chiquitos, de ir a casa de Marta a comer milanesa, porque era su plato preferido, no sé, era su único plato preferido. Y Marta era el amor con Gustavo, pero Gustavo babeaba cuando estaba Marta. El comienzo de Gustavo es interesante porque son dos etapas completamente contradictorias. El primero se lanza a hacer dibujos sobre literatura fantástica, sobre Lovecraft y Poe, unos monstruos bastante aterradores, cuando era muy jovencito, 18 y 19 años, y luego se va a Chile en la etapa de Salvador Allende, y la parte social se convierte absolutamente fundamental en él. Entonces se lanza a hacer trabajos de sociedad muy interesantes, una lectura política, una pintura muy comprometida, fuertemente asociada a la revolución. Entonces es el contraste entre lo absolutamente imaginario y lo absolutamente real. Eso lo lanza a una enorme obra después que será muy complementaria entre esos bordes. Siempre, digamos, desde los 12, 14 años, empezamos a ver en Gustavo una cosa que de niños todos pintábamos, pero a partir de los 14 años Gustavo siguió pintando y siguió creando, una persona que hizo cosas de dibujo, de arte desde muy temprano y lo conservó toda la vida, que a contrario de todos los otros amigos que dejamos de pintar apenas nos dejaron de pedir que pintáramos en el colegio. Ávido por conocer la experiencia socialista en Chile una vez es elegido como presidente Salvador Allende, Gustavo Zalamea viaja a Concepción,
en donde se establece con el fin de encontrar su lugar en la revolución. Allí estudia antropología y participa activamente en la agitación estudiantil, poniendo sus habilidades gráficas al servicio de sus ideales. Yo llegué a Chile pues unos años antes de conocer a Gustavo con mamá. Yo vivía en Santiago de Chile. En ese momento yo hice mi colegio en Chile. Y cuando hubo toda la ola de la revolución, yo me fui a Concepción, que era la ciudad roja chilena. Y quería quedarme en Concepción porque era para nosotros, o para mí y para todos los jóvenes que estábamos allá, el lugar donde la revolución se iba a hacer. Yo en ese momento era muy chica, pero era tan chica como roja. Es decir, era terriblemente radical. Y en ese momento llegaron los chicos de Colombia. Los chicos de Colombia eran Ramiro Mariño, Simón Meckler y Gustavo Zalamea, que eran 3 rubiecitos churrísimos, por los que todas las niñas se morían y que produjeron conmoción. O sea, llegaban los chicos, andaban juntos siempre, y todas las niñas los miraban y se morían por ellos. Y a mí me parecía realmente muy aburrido, siendo yo tan roja, morirme por un chico rubiecito. O sea, eso me parecía, ni les daba importancia. Pero Gustavo me empezó a asediar. Se hacía al frente mío, comía al frente mío, me miraba todo el tiempo. Y bueno, un día yo salía a la Plaza de Concepción, normalmente temprano en la mañana, y bueno, me dio casi un paro cardíaco, me sorprendí mucho, porque toda la plaza estaba empapelada con mi cara. Gustavo había hecho unos grabados de 1 metro por 1 metro sobre papel periódico, y era mi cara, y los pelos, que siempre fueron crespos, eran los pelos de la gorgona medusa. Y bueno, era muy impresionante ver ese grabado, porque era mi cara, pero además mi cara era un pretexto para toda una cantidad de motivos que habían en ese pelo y en esos ojos que él pintó. Y yo caminaba sobre eso y realmente quedé muy impresionada, muy impresionada, y pregunté inmediatamente quién hizo eso. Me dijeron Zalamea. ¿Y quién es Zalamea? Y claro, me doy cuenta que Zalamea era ese rubiecito que yo no quería ver, y obviamente inmediatamente me empezó a interesar. Es decir, eso fue casi obvio. O sea, entonces, bueno, me acerqué a hablarle y Gustavo no me hablaba, era completamente mudo. Me dio un abrazo y en ese momento se nos ocurrió que ya que había hecho esa cosa tan bonita, ¿por qué no hacíamos un taller de propaganda política para que se interviniera el espacio público con unas cosas así? Y así trabajamos en un taller de propaganda política, se hizo la campaña del Che, que fue bellísima. O sea, era toda la ciudad de Concepción llena de papelitos plateados, con papeles pegados en el piso, con los árboles intervenidos. O sea, realmente era una cosa de una poesía increíble. Era tan poético que la dirección del partido, que era el MIR, en ese momento llamó la atención a decir que eso no se usaba en la propaganda política y que era el rojo y negro lo que había que usar, pero en ese momento yo ya estaba completamente del lado de Gustavo, completamente radicalizada por él. Y bueno, desde ese momento empezamos a ser compañeros, a andar juntos, en un romance muy bonito, realmente, que nos unía como este deseo de hacer la revolución y ese impulso de Gustavo de que el arte estuviera al servicio de la revolución, digamos, había como todo eso. Pues sí, él estaba extremadamente emocionado con la noción de trabajar a gran escala, hacer grandes murales, por ejemplo. Eso le impactó mucho, hacía grandes murales para todo el movimiento y hacía también cosas bastante enloquecidas por el otro lado, es lo que te digo, de un lado de sociedad y por el otro lado el hombre. Entonces ahí fue que se enamoró de su mujer en Chile, de Elba, y hacía cosas muy bonitas para Elba. Entonces era la pasión del amor y la pasión por lo social que lo estaban como confrontando todo el tiempo. El 11 de septiembre de 1973, con Augusto Pinochet a la cabeza, los militares se toman el poder por la fuerza y Salvador Allende muere en Santiago de Chile. Con este golpe de Estado se inicia una espeluznante persecución política contra la izquierda, que concluye con el exilio hacia Colombia de Gustavo y su esposa, quienes esperan su primer hijo. Bien, entonces, este Gustavo Zalamea, que regresa a Colombia luego de esa experiencia traumática, comienza a pintar una serie
que es la primera que yo le conozco, inspirada en un poema de su abuelo, Jorge Zalamea, que se titula, y que es un poema muy importante, El gran Burundún Burundá ha muerto. Es una sátira contra todo tipo de dictadura, y Gustavo pinta unas figuras que de alguna manera se hermanan con Botero, tanto en la intención política del tema, como en esas figuras macizas, monumentales que Gustavo pinta en la época. Es una pintura expresionista, es una pintura satírica, es una pintura punzante, terrible, y digamos esos son sus primeros pasos, digamos, como pintor profesional aquí en Colombia. En el 73 vengo de Chile, llego de Chile con mi esposa y un niño pequeño, huyendo del golpe militar de Pinochet, y de una vez me dedico un poco a trabajar en diseño gráfico y en publicidad. Pues directamente entro a una agencia y aprendo allí mismo, ¿no? No tengo, digamos, una formación académica. Y al mismo tiempo voy pues pintando mis primeras series, trabajando mis primeras series, siempre muy políticas. Del 73 al 77, por ahí, hago como grandes retratos de la clase dirigente, retratos muy como casi caricaturescos y bastante como fuertes, ácidos, ¿no? Medio terribles. Con una posición siempre crítica y la imposibilidad de cerrar los ojos frente a la realidad nacional, Gustavo Zalamea se convierte en un artista que compromete su obra con sus ideales de libertad y justicia. Su gran expresividad plástica lo lleva a plasmar aquellas imágenes que constituyeron su extensa serie El mar en la plaza, y que se convertirían en símbolo de una problemática de Estado que aún hoy posee una inmensa vigencia. Y en el 77-78 me voy un poco a pasear por la ciudad, me meto con las calles y llego a la Plaza de Bolívar. En el 79-80 empiezan las series de la Plaza de Bolívar, las series muy políticas de las que estábamos hablando antes, porque la Plaza de Bolívar es como el centro del poder, y se empiezan a producir batallas, empiezan a entrar las batallas en la plaza. Son series grandes en pasteles, en doble pliego, pasteles y lápiz sobre papel. Y allí pues empiezan a aparecer pues toda una serie como de conflictos que se producen en el espacio de la plaza, ¿no? Siempre muy abstracto, no hay, digamos, una toma de cosas reales que están pasando, pero hay como una premonición de algo que puede llegar a pasar en esa plaza y que pues efectivamente ocurrirá 6 años después con la tragedia de la Plaza de Bolívar. Me acuerdo que hay incluso algunas de las pinturas en que aparecen como tanques llegando a la plaza, en otras hay batallas marítimas, en otras hay grandes árboles que crecen en la plaza. De manera que ese espacio es un poco el espacio que elijo durante muchos años para empezar a trabajar y caracterizar una situación política, ¿no? Más adelante aparece la ballena en la plaza y pues entra el mar en la Plaza de Bolívar, digámoslo así, y ahí pues hay una cosa más poética. A mí me gustaría leerte un pequeño textico muy pequeño de Marta Traba de 1978. Zalamea ha logrado ajustar cada instrumento visual, afinando esa original mezcla de visión bárbara y poética que definió su tarea desde un principio. Ningún espacio puede ser más oscuramente poético que ese donde la Plaza de Bolívar espera la conflagración que vendrá. Gustavo va a tener a lo largo de los años una evolución lógica y, digamos, esa evolución lo va a llevar él, que había tenido una formación de arquitecto, ¿no? Lo va a llevar a pintar el tema de la plaza. Ese es un tema que él exhibe en el Museo de Arte Moderno de aquí de Bogotá, una exposición realmente monumental, impresionante, porque algunos de esos cuadros son enormes, son cuadros que miden fácilmente, digamos, 2,50 o 3 metros de alto por 5 o 6 metros de ancho. Y es que, a pesar de esa formación de arquitecto, Gustavo fue pintor-pintor. ¿Qué significa eso de pintor-pintor? Es un pintor que trabaja con manchas y que usa poco la línea. Para entender esto hay que pensar, por ejemplo, Picasso. En Picasso la línea es permanente. Picasso ante todo fue un dibujante. Uno lo puede contrastar con Matisse, ese Matisse que también inspiró a Gustavo Zalamea durante muchos años. En Matisse uno encuentra que es la yuxtaposición de manchas. Es decir, hay un rojo y un verde que se juntan
y necesariamente entre los dos se produce una línea. Bien, Gustavo se había distinguido por ser pintor, y en la plaza aparece el Gustavo dibujante. Y hay una cosa importante a aclarar, y es que Gustavo siempre dibujó, y Gustavo siempre se distinguió por ser un dibujante de línea firme, pero en la plaza, que aparece el arquitecto con el tema del Titanic que se hunde, un Titanic cuya fachada es el Capitolio Nacional. Entonces, despliega toda la fuerza del dibujante, cuya formación no es de una escuela de bellas artes, sino de una escuela de arquitectura. Eso le permite a él entonces hacer gala de imaginación con esta fachada del Capitolio que tiene las chimeneas de un gran barco de vapor, y luego esa imagen extraordinaria de que todo esto es la catástrofe, se está hundiendo. Sus grandes temas se convertirán poco a poco como en los grandes temas románticos, lo difícil de acceder, el infinito, las complejidades de la vida, los mares, las montañas, la naturaleza exuberante. Todo eso será fundamental para él, asociado con el rezago de lo que es el hombre, que siempre es, digamos, su preocupación principal, y la lucha entonces del hombre con la naturaleza a través de sus distintos símbolos. El mar en la plaza pues es el más famoso, las ballenas en la plaza que vienen de Melville, etc. Y es una obra entonces que está siempre libre, nunca estuvo atada o a esto o a lo otro, siempre estuvo explorando, fue un gran explorador, y se encantó mucho con la libertad que dio el posmodernismo. Entonces, los últimos 20 años de su obra son muy libres, con un enorme colorido. Entonces, jugando siempre sobre tensiones varias, es un trabajo siempre de exploración, siempre abierto a nuevas cosas. Con un gran número de exposiciones en múltiples lugares del mundo, Zalamea se establece como un destacado y prolífico artista, que se expresa libremente a través de su lenguaje estético único. Mediante su característico humor negro, realiza también un importante trabajo gráfico en diversas publicaciones culturales y artísticas. Hace un libro bellísimo que sigue siendo un trabajo de arte político que se llama Los papeles de la tierra, que se gana un premio en México en el que García Márquez es jurado, que es un trabajo que realmente nunca se publicó ni se presentó como debía haber sido, pero era toda la historia latinoamericana en dibujos de papel mantequilla hechos en carboncillo, desde la colonización, desde la colonia, desde la independencia, como toda esa historia de cómo América Latina fue expoliada. Era un trabajo político precioso realmente. Hasta este punto, Zalamea realiza un trabajo individual del artista en su estudio, pero en el año 94 toma la iniciativa de hacer una convocatoria para que los artistas hagan intervenciones en los diferentes espacios de la ciudad. Esta convocatoria, llamada Arte para Bogotá, se presenta como una búsqueda de pensar el espacio urbano y recrearlo. De estas obras se deriva la reconocida serie de tarjetas postales. Entonces este es el creador de imágenes que hace toda una serie de tarjetas postales, que yo las tengo entre las obras más importantes de su trayectoria, que son muy sencillitas, tarjetas postales, no más, en las cuales él hace unos montajes fotográficos, y es ahí que aparece de la mejor manera, pienso yo, la ballena que se hunde en la Plaza de Bolívar, ¿no? Pero no es solamente esa imagen, también es la tanqueta que está montada sobre el Palacio de Justicia, el Palacio de Justicia sirviéndole como el pedestal de una escultura absurda, ¿no? Bien, ese creador de imágenes se pasea por la historia del arte y en un momento, porque no todo en la obra, por fortuna, de Gustavo Zalamea es tensión política, yo diría también hay amor, cuando él se apoya en Matisse y hace toda una serie de desnudos. Son unos desnudos muy sueltos, de un colorido formidable. Una de las cosas más impresionantes de Gustavo era que Gustavo siempre, en cualquier lugar que estuviera, siempre estaba dibujando y estaba imaginando
y viviendo como en función del dibujo. Entonces uno veía a Gustavo, uno se iba de vacaciones, uno se iba a Melgar o se iba a la playa, y uno veía a Gustavo leyendo, porque era un gran lector, o dibujando, y Gustavo dibujaba en la arena, dibujaba en las servilletas de los restaurantes, dibujaba en cualquier papel que le pusieran, y curiosamente también escribía dibujando. Este, por ejemplo, es un caso pues de bricolaje que me encanta. Son como restos de cosas que van quedando. Las huellas de la pintura, las texturas de una pintura que va adquiriendo consistencia y cuerpo, los trabajos, los pasteles con los que trabajo en los dibujos, algunos materiales que compro en librerías, es decir, de fábrica, y toda esa combinación es la que realmente me encanta, ¿no? Esa idea del bricolaje, pues de alguna manera nutre también todo mi trabajo. Bricolaje de materiales, pero también de imágenes, ¿no? Al poco tiempo de hacer arte para Bogotá, Gustavo se incorpora a la Universidad Nacional de Colombia y organiza exposiciones y trabajos colectivos como Portátil y Tránsito. Él venía permanentemente al museo, esa era como su casa, y nosotros le hicimos exposiciones de su obra en forma continua y permanente, porque como él además era un gran maestro, y esa era una de las misiones sagradas de su vida, enseñar a la juventud, y adoraba a sus alumnos, se hacía matar por ellos. Aparte de las exposiciones individuales de su obra, él venía cada rato a hablarme de proyectos que estaba realizando con sus alumnos y que quería que exhibiéramos aquí. Vinculado siempre en múltiples formas a la Universidad Nacional, ejerció como docente, director de la Escuela de Artes Plásticas y director del Instituto Taller de Creación, destacándose como un importante actor de la comunidad universitaria y dejando la semilla de sus ideas en sus estudiantes y demás personas que tuvieron la oportunidad de compartir con él su fuerte compromiso con el arte y la universidad pública. Gustavo entendía la concepción de lo público, lo entendía sabiendo que había una serie de tensiones que hacían que esas negociaciones no fueran siempre fáciles, que había cosas grandes y gruesas que hablar con los gobiernos de turno, que el problema de la educación pública no era una cuestión de gobiernos, sino de una política de Estado. Y digamos que en eso compartía un pensamiento de esta universidad y lo hacía un profesor de la Universidad Nacional, de una universidad pública, de la más importante. Obviamente que Gustavo tiene un papel muy importante en la consolidación de los trabajos de grado en la escuela. Creo que a él se debe, y al profesor Miguel Huertas, se debe una cosa importante, y es que se entendió que la obra y los procesos que los estudiantes realizaban en el pregrado debían tener una especie de rito de paso hacia el campo profesional. Gustavo acompañó a los estudiantes ofreciendo una plataforma muy interesante, que era abrir los trabajos de grado con unas exposiciones públicas donde él, de manera simbólica, y lo anoto como una anécdota, pero que habla mucho de Gustavo, la universidad no permite ni comprar vinos, ni comprar alimentos, ni hacer agasajos con dineros públicos. Gustavo sacaba de su bolsillo y de una manera simbólica compraba unas botellas de vino, cortaba unos pedacitos de pan y algún tipo de dip o de salsa que acompañara, digamos, esto, y se convertía en una celebración. Y siempre Gustavo ofrecía esto, no solamente como director, sino como el profesor encargado de los trabajos de grado. Esto pues obviamente cala muy bien en los estudiantes, hace que tenga una afinidad con ellos, y además con un seguimiento muy juicioso a sus trabajos de creación, permite hacer como un apalancamiento hacia la sociedad después de que los estudiantes terminan. Él era el director del Instituto Taller de Creación. Aquí se manejan los proyectos de investigación y creación de los profesores de la Facultad de Artes, todas las escuelas. Y ellos siempre estuvieron apoyados por el profesor Zalamea, siempre los guió. Fue una guía
a todo momento con los profesores. Ellos hacían borradores, el profesor les corregía, les orientaba, les indicaba cómo se podía hacer un proyecto de investigación. Muchos de esos proyectos tuvieron éxitos nacionales, internacionales. Bien, bueno, Gustavo para mí es ante todo un compañero de viaje, un compañero de viaje en la vida. Desde que yo llegué aquí hace 5 años, él me acompañó en todo lo que fue mi inserción en la vida académica de la Universidad Nacional y también en realizar pues todas las ideas que yo traía respecto a un área a la que él le apostó mucho, a la que pues él incentivó a construir dentro de la escuela, que fue todo el área de arte mediático, una apuesta que le hizo muy grande, que lo hizo de una manera espectacular, con mucho amor, con mucha entrega también. Para mí fue un gran maestro y un educador, siendo mi jefe. A mí me enseñó y con gran sutileza me decía, esto no es así, retomemos o te puedo sugerir que hagamos tal cosa. Él era como el padre adoptivo de muchos, de mucha gente que podrían tener papá, pero hay estudiantes que no tienen la confianza con el papá y con la mamá. En él vieron eso, en él buscaron esa ausencia y él la llenaba porque él era una persona fraterna. Fue muy especial poder compartir esa relación de trabajo con mi papá. Y realmente para mí fue como hacer una universidad, una maestría y un posgrado al mismo tiempo. Eso es, para mí, digamos, el trabajo con mi papá fue un trabajo de amigos, de hermanos, de novios, de papá e hijo, de hijo y papá, de peleas, de amores, de disgustos, de pasiones desenfrenadas, de encuentros, también de miedos, de palabras que no se dijeron, pero se plasmaron todas en imágenes, de muchos silencios y de mucho humor negro, sobre todo. La relación de trabajo de mi padre y yo era una relación basada en el humor negro y por suerte yo conservo esa condición en este momento. Yo creo que lo más que más me asombra es ese respeto por la juventud y por la creación de la juventud. Eso es sorprendente. Sorprendente además porque lo expresa más que con cariño, con admiración. Exactamente, digamos la admiración que Gustavo sentía por sus estudiantes, Exactamente. que era gigantesca, Por la y cómo lo llevaba uno por la a creación, ver y a ¿no? creer en ellos. Y por la creación de por sus la creación. estudiantes. Es extraordinario, un tipo tan convencido de lo que hacían sus estudiantes. Impresionante. Sí. A los jóvenes de hoy les interesan mucho cosas que a los artistas de los 70 pues les parecían un poco absurdas, por ejemplo, bueno, la moda, por ejemplo, la superficialidad de todas las tribus, la música, el sonido, todas estas cosas influyen muy poderosamente sobre el trabajo que están haciendo los jóvenes, la cotidianidad, ¿no? Las operaciones que se realizan actualmente en la ciudad está llena de operaciones muy rápidas, muy efímeras, el cine influye muchísimo, los nuevos medios son importantísimos, de manera que hay una gran cantidad como de posibilidades nuevas que se han abierto para los jóvenes que tienen una visión más abierta, más divertida, menos trascendental, diría yo, y muy valiosa por eso mismo también. En los últimos años, nació en el artista la inquietud por las nuevas tecnologías y formas expresivas del arte. De esta manera se involucró con el video y compartió con su hijo Julián la experiencia de desarrollar obras diferentes a lo que había hecho anteriormente, pero sin perder jamás su sentido del humor y su crítica mordaz. Hacia el año 2000, cuando yo vuelvo a estudiar cine de Barcelona, mi padre quiere que hagamos varias producciones en video, porque para él es muy importante que se comenzara a trabajar en video y en nuevos medios diferentes a la pintura. Transera es un proyecto planteado por él, es un proyecto del Instituto Taller de Creación, es un proyecto inventado por Gustavo
pero es un proyecto en el que él de todas maneras quería que yo estuviera muy involucrado, ¿no? Es un proyecto en el cual él quiere que yo esté tan involucrado que me pide que yo haga el primer guión, que yo haga la primera versión del guión. Él hace una serie de revisiones de ese guión y hay muchas cosas de ese guión que a él no le gustan. Seguramente tenía una idea muy diferente de lo que quería hacer a lo que yo quería hacer. Entonces él decide un poco como convencerme a mí de que hay que transformar esa idea. Igual nosotros habíamos hecho un trato y un negocio y es que yo trabajaba para él durante 6 meses y él a cambio me daba una cámara de video y algunas cosas que yo necesitaba. En ese momento yo vivía aquí con mi papá, en la casa de mi papá. Vivía con mi ex compañera, con la mamá de mi hijo, que se llama Carolina Villate. Ella también se fue involucrando en el proyecto porque mi papá quería que estuviera involucrado un poco toda la familia y toda la situación familiar y todas las preocupaciones y las problemáticas de él frente a la familia y frente a las cosas que pasaban y sobre todo frente a la muerte, ¿no? A mediados del año en curso, el maestro Zalamea emprende un nuevo viaje, adentrándose en la selva amazónica, con el fin de llevar a cabo un proyecto artístico que tiene como tema central los recorridos fluviales. Esta última travesía por el río Amazonas se convertiría en un nuevo comienzo, en la partida hacia su viaje infinito. Gustavo tenía una ilusión gigantesca de hacer este viaje. Tenía ilusión por 2 cosas. La primera porque realmente le gustaban muchísimo los trabajos de video, que quería realmente hacer una experimentación con eso y se iba con Nelson Vergara, a quien realmente trabajaba en eso y dirigía la parte de arte mediático y a quien Gustavo además apoyó muchísimo porque Gustavo era una especie de mentor de Nelson. Entonces se fue, realmente Gustavo salió muy contento de Bogotá, iba feliz, iba con la necesidad de hacer esa experimentación y de mirar también cómo Nelson trabajaba toda esa parte de los medios. Gustavo fue compañero de viaje y yo fui compañero de viaje de él también. Estuvimos, bajamos todo el Magdalena hasta su desembocadura, un viaje muy bonito, del cual quedaron unos videos inolvidables, unos recuerdos inolvidables, unas luces y unos paisajes inolvidables. También fue mi compañero por el Amazonas, un viaje muy lindo, de mucha contemplación, de mucha entrega. Y ahora, pues, bueno, soy su compañero por el Río Negro. El Río Negro se encuentra con el Amazonas, forman el Solimois, ahora soy su compañero de Solimois. Él era para mí como un papá. Él me enseñó muchas cosas, me enseñó cosas bonitas. Él me enseñó que las personas son y somos iguales, no importa el estatus y el nivel social. Eso lo caracterizaba a él en todas partes porque él era una persona muy humana. Porque no solamente lo adoré, lo admiré profundamente. No solamente como artista, que fue un artista extraordinario, innovativo, valiente, con una crítica política, pero siempre dentro de valiente, de frente, pero siempre dentro de un idioma plástico bellísimo. Pero sobre todo lo admiré como ser humano. Yo creo que Gustavo Zalamea es de los seres más extraordinarios que yo he conocido. Era íntegro, era limpio, era valiente, era dulce, era tierno, era fuerte, era generoso. Él tenía que darle una lección muy grande a mucha gente para que entendiera que tal vez la muerte no es tan horrible, sino es solo un camino para llegar a otro lugar que no sabemos dónde está y que cada uno debe encontrar. Yo ayer estaba hablando con muchos amigos de mis papás, de mi papá, y les estaba pidiendo que dejaran de llorarlo y que por favor comenzaran a mirar su obra y a reírse de él, porque eso es lo que él hubiera querido. Bueno, yo creo que todavía es un poquito difícil para mí decirlo, pero lo pensé muchísimas veces en Manaos.
No creo en ningún momento que Gustavo haya escogido morirse en Manaos, ni creo que haya predeterminado su muerte. Pero el resultado de la muerte de Gustavo en este viaje fue realmente en sí mismo de una poesía y de una estética increíble. O sea, Gustavo se muere como un romántico, hace un viaje por un río, que es un río maravilloso, a ver el cruce de los ríos Negro y Solimões para conformar el Amazonas. Hace un viaje por las selvas colombianas, es colombiano, viaja por allí, y hace un viaje mágico, fantástico, y muere al final de ese viaje, en la mitad de este viaje, justo en el lugar donde se juntan el río Negro y el Solimões. Me decían a mí, ustedes no saben la maravilla que es ver ese espectáculo del cruce de los dos ríos, el río Negro con sus aguas negras, con el Solimões con sus aguas amarillas, que son gigantescos, inmensos, de una anchura increíble, y se juntan para conformar el Amazonas. A mí me decía un nativo de la región, un guía turístico de origen indígena, me decía, la unión del Negro y el Solimões en Manaos es un acto de amor, y de ese acto de amor nace el Amazonas. Yo creo que Gustavo, como un romántico, fue detrás de ver esa maravilla, esa majestuosidad de los dos ríos juntándose para conformar el Amazonas, y que fue realmente el viaje de un romántico buscando las cosas maravillosas de la vida. Y yo quise imaginar a Gustavo no muriéndose en Manaos, o no Gustavo muerto, sino Gustavo Zalamea con toda su locura, con toda su alegría, viajando por este río, continuando su viaje entre el río Negro al Amazonas y haciendo la continuación de su viaje final por este río. Y ahí salió la idea, en los momentos más dolorosos de ver a Gustavo muerto y de tener contacto con el cuerpo de Gustavo muerto, pensé realmente que yo no debía ver esa muerte, sino que debía ayudar a Gustavo a que continuara su aventura, de que había hecho un viaje romántico, maravilloso, de que nadie había tenido la suerte de ver esas imágenes tan maravillosas como él vio antes de morir, que había visto los más bellos paisajes, que había sentido una atmósfera absolutamente envolvente, amazónica, de un clima húmedo, etc., que incluso en el hospital en que estaba, desde el patio cantaban los pájaros amazónicos, y que lo que había que imaginar allá no era la muerte como algo trágico, sino esa muerte como irse por el río navegando y como la continuación de la vida. Y ahí se me ocurrió, y eso realmente me salvó del dolor. Me acordé de una canción que mamá me enseñó cuando yo era niña, y me contaba que los barqueros del Vietnam la cantaban empujando sus embarcaciones, y se me ocurrió cantarla en los momentos de mayor dolor, siempre agarrada de las manos de los amigos, cantando para remar y para acompañar el cuerpo de Gustavo en su viaje maravilloso y mágico hacia el río Amazonas. Zum gali 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 zum gali gali zum gali gali y zum gali gali la 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 gali gali zum gali gali zum gali 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 zum gali gali la 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 zum gali gali zum gali 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 Buen viaje, Gustavo. Buen viaje. Buen viaje. Muchas gracias.
Y yo quise imaginar a Gustavo no muriéndose en Manaos, o no Gustavo muerto, sino Gustavo Zalamea, con toda su locura, con toda su alegría, viajando por este río, continuando su viaje entre el Río Negro al Amazonas y haciendo la continuación de su viaje final por este río.